La red social como nuevo lugar de expresión, como nuevo lugar a ir a depositar o a decir algo que a uno le pasa, ¿cierto? Me parece que hay que leer que en esta época, ¿sí? El terreno, ¿cierto?, fundamental de la comunicación o el terreno donde van a ubicarse, ¿no? Los llamados, los pedidos y demás son las redes sociales. Entonces, creo que es interesante pensar hasta qué punto, ¿sí?, estas comunicaciones, ¿sí?, exponen de más lo íntimo y hasta qué punto son un alivio, ¿cierto?, en tanto y en cuanto es un lugar en donde uno puede expresar o comunicar algo. Con respecto al mundo adolescente, ¿sí?, con respecto al mundo adulto y con respecto hoy en día a dónde comunicamos y de la manera que lo hacemos, tenemos el terreno de las redes sociales, que es un terreno absolutamente impregnado por la lógica de la tecnología, con lo positivo, ¿sí?, con los efectos interesantes que tiene esto, y también probablemente con los efectos adversos. Entonces, vamos a poder pensar ciertas cosas en términos genéricos, en términos universales, acerca de lo positivo de la comunicación, de las redes sociales. Alguien que quiere denunciar algo y que lo puede decir ahí, probablemente encuentra un lugar y la red social es un lugar, sin duda que es un lugar. Ahora, también por otro lado hay que pensar cuántas veces este lugar, ¿cierto?, de denuncia de la red social en donde se masifica, también deja expuesto a esa persona, ¿sí? Lo deja expuesto en su intimidad, ¿sí? La antropóloga Paula Siviglia, en su libro La intimidad como espectáculo, trabaja esto de una manera muy interesante, ¿no? Entonces, en donde justamente habla de qué manera antes existía el diario íntimo, ¿cierto?, en donde justamente la intimidad iba a un lugar en principio no público, y en esta época ella plantea las redes sociales como el diario éxtimo. ¿Qué significa el diario éxtimo? Es esa intimidad puesta en el punto más público, en donde todo el mundo tiene acceso a él. Yo no hablo de apocalipsis, me parece que hablar de apocalipsis es un término demasiado determinante, y me parece que la manera... Hay que pensar la época, Karen. Lo que yo sí creo que hay que pensar la época y hay que pensar los efectos, por ejemplo, de la comunicación en la época. Como profesional de la salud mental, me genera mucha curiosidad y pienso en estas cuestiones. ¿Cuáles son los efectos? En lo sociológico tal vez no puedo decir mucho, por ahí en lo psicológico algo más, que eso siempre tiene más que ver con el terreno individual, porque hasta ahora estamos hablando en términos universales. Después hay que ver para cada quien cuál es el efecto y cuál es su relación con la red social, ¿sí? Para nada creo que sea apocalíptico, sí creo que este modo de comunicarse genera efectos y me parece que nos desafía a los adultos y a los que ocupamos cargos en salud y demás, a seguir pensando como para poder entender de mejor manera la realidad. Ciertamente está instalado, es interesante esto que conversamos de, bueno, que tal vez los lugares simbólicos en donde el adolescente se hacía lugar hace 30, 40 años, era en otros espacios simbólicos como la música, el graffiti y demás, ese graffiti en una pared de una calle, bueno, en esta época es en la pared de la red social, ¿cierto? O sea que hay un punto ahí de paralelismo interesante. Ahora, ¿los efectos son los mismos? Bueno, habrá que ver, tal vez para una persona la expresión en la red social es liberadora, ¿sí? Por ahí para otra persona lo expone, por eso en ese punto hay que ver la significación para cada uno. Sí es interesante a la hora de pensar la adolescencia en esta época, que bueno, que evidentemente es un lugar captado, sí es un lugar... no solo en la adolescencia, ¿no? Creo que los adultos también, en donde del mejor modo posible cada uno intenta ir a decir algo allí. Ahora, si esto es por inconsistencia de las instituciones,
Me parece que es un interrogante que hay que dejarlo abierto, ¿sí? No hay duda que en esta época las instituciones y, como decía hace un rato, la pregnancia del otro es diferente, ¿sí? En esta época el que sabe es Google, ¿sí? Eso es una figuración interesante, ¿no? Porque por ahí se tiende más a ir a, ¿no? Es interesante, uno va a buscar cierta respuesta a Google, ¿sí? Como mundo tecnológico, y por ahí hace 30, 40 años íbamos a un libro, ¿no? Entonces me parece que esto es emblemático, ¿cierto? Es representativo como para pensar. Ahora, el análisis este me parece que no tiene que caer en el plano moral, porque eso lo dejaría en un lugar muy reducido y acotado, y sí pensar en las distintas dimensiones de una comunidad cuáles son los efectos de esto. A través de las redes, que muchas veces es caótico, ¿sí? Que muchas veces genera mucha angustia, porque claramente, tal vez en el aspecto más negativo, muchas veces en un momento de impulsividad hay una intimidad que queda como demasiado expuesta, ¿cierto? Y obviamente que esto no es sin efectos. Me parece que hay que estar advertidos de esto, ¿no? Me parece que se tratará de hacer el mejor uso posible de las redes sociales como cada uno pueda, pero teniendo en cuenta que publicar la intimidad de uno en una red social no es sin efectos, ¿cierto?